Muy buenas tardes, estimado profesor, estimados compañeros. Mi nombre es Marcelo Alejandro Moreno Maila y a continuación presentaré el diagnóstico financiero integral de Siemens S.A. a través de una evaluación técnica de sus cuentas y ratios. Entonces, desentrañaremos, por decirlo así, cómo esta compañía pues superó lo que considero un infarto comercial en el 2020 mediante una reestructuración estratégica, logrando transitar hacia su sólido modelo de negocio actual, ya que ha mejorado, y veremos cómo ha ido subiendo y mejorando operativamente ágil y con una absoluta independencia bancaria. Entonces, este es la primera presentación. En la segunda vemos qué es Siemens S.A. Entonces, primeramente, ¿qué es Siemens S.A.? Eh, lo que consideramos como Siemens S.A. es, es una empresa en Ecuador con sede principal en Quito, que opera en comerciantes al por mayor de aparatos y equipos electrónicos, suministros de cableado y equipos, y están relacionados con este sector, ¿no? Y la empresa fue fundada en el 7 de julio de 1975. Siguiendo, comenzaremos primeramente con el balance general. Aquí es donde considero que hubo un infarto operativo. ¿Por qué? Porque cuando iniciamos en este balance general, nos muestra el primer gran patrón, que es decir, que el infarto operativo. En este año vemos que los inventarios se estancaron de forma brutal, acaparando un irreal 730,4% en el análisis vertical. Este estancamiento considero que asfixió la operatividad de la empresa, que provocó que en 2021 se generara una pérdida neta de más de medio millón de dólares, erosionando eh, directamente el bolsillo y el patrimonio de los accionistas. Siguiente imagen. Un momento, por favor. Listo. Composición, activos no corrientes. En este punto, considero que frente a esta asfixia que tuvo, la gerencia ejecutó un tipo de movimiento, pero en el 2022. Como vemos en el análisis vertical, la cuenta de planta y equipo sufrió un colapso, es decir, que cayó bastante, reduciéndose un minúsculo 4,8%. Esa expansión repentina del patrimonio que vemos en las gráficas no fue un milagro, sino que comercial, sino que la huella financiera exacta de haber vendido y liquidado gran parte de sus terrenos y edificios para resucitar la caja y salvar la empresa. De esa manera lo hizo. Siguiente imagen, análisis de la evolución del estado de resultados. Como vemos aquí, em, al revisar por los estados de resultados, vemos un pico extraordinario justamente en 2022, con una utilidad de 2,44 millones, según las cifras pues cambiadas, ¿no? Pero debo aclarar que, pues por decirlo así, esto es simplemente un tipo de espejismo. ¿Por qué? Porque ya que producto de lo que habíamos hablado anteriormente, de que hubo ingreso masivo por vender las fábricas, hubo un ingreso masivo. Entonces, el verdadero éxito que vemos aquí está en 2024. ¿Por qué? Porque operando ya como una empresa ligera, logran comprimir sus costos al 74,5% y hoy retienen un sólido margen neto del 4,96%, lo que significa casi 5 centavos de ganancia pura por cada dólar vendido. Entonces, vamos a la siguiente imagen. Ahora vemos el análisis de liquidez, lo que considero importante, la relación corriente versus la prueba ácida. Entonces, pasando a los ratios financieros, el análisis de liquidez pues, nos revela un tipo de falsa seguridad inicial. En 2020, ¿por qué? Porque la razón corriente marcaba un excelente 3,75, pero al hacer la prueba ácida, eliminando el inventario, el ratio colapsa a menos 25,29. Es decir, que el dinero está pues solo en bodega, está ahí, entonces
Tras el sacrificio físico del 2022 que habíamos hablado, el capital de trabajo se rellenó a $13,283. Hoy la altísima liquidez de la compañía pues está justificada, ya que necesitan esta gran caja para operar por sí mismos, ya que ellos no tienen deudas con los bancos. Entonces, en la siguiente imagen vemos los ratios de actividad. Entonces, ¿por qué considero a los ratios de actividad importantes? Ya que la reestructuración disparó la eficiencia. En 2020 la rotación de los activos cayó en ineficiente 0,8 veces debido al exceso de mercadería. Pero si observamos el salto que hay de la rotación de activos fijos en 2023, ellos alcanzan 33,7 veces. Esto confirma de manera matemática que al deshacerse pues de ese peso que tenía de las fábricas, la empresa pues ascendió a un modelo ligero donde hoy la poca infraestructura que les queda produce muchísimas más ventas por cada dólar invertido. Vamos a la siguiente imagen. El ciclo de liquidez. Considero el ciclo de liquidez importante, ya que nos cuenta una historia fascinante, ya que en 2016 la empresa cometía pues un error un error potente financiero de tardar casi 9 meses, que serían 272 días más o menos, en cobrar, financiándole la vida bastante gratis a los clientes. Entonces, para sobrevivir a esa crisis, endurecieron radicalmente sus políticas, exigiendo pagos en 34 días. Pero el dato definitivo es el pago a proveedores, que gracias al dinero de las fábricas liquidadas, la empresa aniquiló sus deudas comerciales y hoy pagan apenas 9,5 días, en 9,5 días. O sea que están operando prácticamente de contado. Y los ratios de solvencia. Entonces, los ratios de solvencia, hoy en día la empresa pues opera con su nivel de apalancamiento histórico más bajo, que es de 1,47. Entonces, lo que podemos observar aquí de manera interesante es que su ratio de cobertura financiera, que marca exactamente 0,00 o cero simplemente, evitando pues de esta manera lo que se consideraría una miopía financiera. Debo indicar que esto no significa que no puedan cubrir sus intereses. Significa que el denominador desapareció. Al no tener deuda bancaria, simplemente no hay interés que pagar. Así que son totalmente independientes en la actualidad. Y por último, el ratio de rentabilidad. Considero que el ratio de rentabilidad es importante, ya que el sacrificio, por decirlo así, valió la pena. En la crisis de 2021, los activos inmovilizados destruían el valor con un ROI negativo de menos 4,81%. Hoy, ya sin nada de eso, el rendimiento neto sobre el patrimonio brilla con un 8,68%. Es decir, por cada dólar invertido por los accionistas, la empresa genera casi un 9% de ganancia pura. Y el tribunal debe, pues, por decirlo así, tiene que considerar esto que es muy importante. Entonces, eso sería todo como conclusión, pues los estados financieros nos comprueban que Siemens se ejecutó una estructuración brillante, transformaron ese asfixiante estancamiento en 2020 que hubo por el COVID, liquidando estratégicamente su estructura pesada. Eh, entonces, hoy se ha convertido en una máquina operativa ágil, ya que está caracterizada por una altísima eficiencia de rotación. No tiene deudas bancarias y una rentabilidad orgánica que protege y multiplica directamente la inversión de sus accionistas. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.